Eh, bueno, pasemos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con su cometido y dar cumplimiento a lo encomendado en su mandato. Se ha invitado a la señora María Francisca Ugarte Palacios, endocrinóloga pediátrica de la Clínica de la Universidad de los Andes. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, muchas gracias. Como me dijeron que la presentación debía ser bastante corta, decidí enfocarme en algunas consideraciones del desarrollo psicosexual y las intervenciones psicosociales y médicas en niños, Si niñas, puede acercar un poco el micrófono. en niños, niñas y adolescentes, ahí sí, con incongruencia de género o género no conforme. Acá hay algunos datos curriculares para que después lo puedan ver si les interesa. Y lo primero es recordar que el desarrollo psicosexual es un proceso madurativo, lo que significa que tiene distintas etapas que deben sucederse una tras otra, determinadas por aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Estos aspectos se desarrollan desde la vida intrauterina y se consolidan hacia el término de la pubertad. Están todos estos aspectos íntimamente interrelacionados y no pueden separarse. Cuando uno mira en la vida prenatal, esto es un buen resumen, sexo cromosómico va a definir lo que es el sexo gonadal, es decir, el desarrollo hacia testículos ovarios. Estos van a producir hormonas que van a definir que distintas estructuras, tanto internas como externas, en respuesta a esas hormonas, van a determinar lo que se llama un sexo fenotípico. Eh, Durante todo este tiempo prenatal, el desarrollo cerebral, tanto de las estructuras como de las redes neuronales, va cursando desde la quinta semana de la edad gestacional. Al momento de nacer, en base al sexo fenotípico, se hace la asignación de sexo. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, en la vida postnatal, el sexo de crianza, donde se adquiere el rol social, se va configurando la identidad y la expresión de género, y posteriormente, durante la pubertad, se va consolidando tanto la orientación sexual como la identidad de género. Eh, el desarrollo cerebral continúa en toda esta etapa postnatal. Incluso se sabe que la corteza prefrontal, que es una de las áreas más importantes que tiene que ver con lo que es la capacidad de toma de decisiones, planificación, objetivos y control de la conducta, se alcanza hacia los 20-25 años. Eh, Quería centrarme en este itinerario. Primero vamos a hablar de los cambios epidemiológicos en la presentación de la incongruencia de género, género no conforme, y el impacto de la transición social temprana de los tratamientos de supresión de pubertad. No voy a tocar los tratamientos hormonales de afirmación de género, ni tampoco la capacidad de consentir y la maduración de la corteza frontal, porque por el tiempo no alcanzo. Y todo me voy a referir a lo que es niños y adolescentes, que es mi especialidad. Por lo tanto, la parte adulta no la voy a tocar. En primer lugar, acá tenemos dos gráficos que muestran, ¿no es cierto?, el diagnóstico de disforia de género. Aparece acá en Suecia, y como ustedes pueden ver, hay un incremento exponencial a contar más o menos del año 2014. Al lado derecho tenemos lo del Reino Unido, en el cual se ve, ¿no es cierto?, cómo hay también un incremento desde el año 2014, en la cual ustedes pueden ver que, a diferencia de lo que ocurría en la parte más hacia la izquierda del gráfico, 2009-2011, empieza a haber un incremento muy importante, especialmente en adolescentes que son derivados para las clínicas o las consultas por género. Acá hay un gráfico que muestra cómo la gran mayoría de los países, con excepción de Bélgica, Israel y Escocia, han tenido este mismo incremento en distintos tiempos. Y acá tenemos cómo se ve en el Reino Unido. Tenemos acá al gráfico de la izquierda. Yo no sé si ¿se ve la fecha? ¿No? Sí, ¿Sí se ve? 2020. Aquí vemos cómo ha ido aumentando sustancialmente el número de mujeres asignadas al nacer, como género que va predominante. Aquí lo tenemos a la derecha. Y podemos ver que antes, en las primeras partes, la mayoría eran personas transexuales que iban de masculino a femenino, consultaban en etapa de adulta, pero la disforia aparecía desde la edad temprana. Actualmente, ¿qué es lo que se ve? La mayoría son mujeres
cuya disforia se inicia durante la pubertad, es decir, durante la infancia no manifestaban incongruencia de género o disforia. Antes, las estadísticas muestran, ¿no es cierto?, que había una persistencia de la disforia de género hacia la adolescencia de 3 a 15%. En cambio, ahora, aquellos que consultan por disforia de género tienen una persistencia que se ha estimado en los distintos trabajos entre 95 y 100%. Al lado derecho tenemos el reporte, ¿no es cierto?, del Reino Unido, en que se ve que 73% de los que consultaron eran de sexo femenino en el registro y 27% de sexo masculino asignado al nacer. Y de estos 27% fueron referidos a unidades de endocrinología. Y de estos, los que están marcados con asterisco, ustedes pueden ver que 78,6% fueron derivados finalmente a tratamiento, ya sea con bloqueadores de pubertad o con tratamiento hormonal cruzado, ya sea en el sistema público o en el sistema privado. Y el 73% que no fueron referidos a endocrinología, hay un 93% que no recibieron tratamiento y hay un porcentaje también que rechaza tratamiento. Estos datos epidemiológicos son los que llevaron a varios países, dentro de los cuales el primero probablemente fue Suecia, que cambió la estrategia a nivel público y que cambió, ¿no es cierto?, la estrategia género afirmativa en niños y adolescentes por una estrategia que es más cautelosa y que llegó a prohibir algunos tratamientos, incluyendo los tratamientos sociales y los tratamientos hormonales en menores de edad. Y solo podían hacerse estos tratamientos frente a estudios de investigación que tuvieran aprobación por el Comité de Ética a nivel nacional. Otros países como Finlandia, Dinamarca, también hicieron posteriormente estos mismos cambios y finalmente fue Inglaterra el que despertó a nivel mundial y a nivel de la prensa a través del informe CAS, que los resultados desde el punto de vista de los cambios de política aparecieron en 2022, octubre del 2022, que fueron cubiertos por toda la prensa en aquel entonces, pero el informe propiamente tal se liberó en abril de este año. ¿Cuáles son las posibles causas que se han aducido como para explicar este cambio tan importante desde el punto de vista epidemiológico? Por un lado, cambios en la aceptación social. Hay algunos estudios que muestran que es más aceptado hoy que antes. Cambios en los conceptos, ¿no es cierto?, de género y de la sexualidad. Aumentos de trastornos de salud mental en la población y de neurodivergencia, donde está el trastorno del espectro autista, que tiene una incidencia mucho mayor de incongruencia de género, 6,4%, y algunos otros cuadros como el síndrome de déficit atencional, que también tendría alguna mayor incidencia. También la influencia por pares, sociocultural y las redes sociales estarían también involucradas en este aumento, y también el hecho de que las intervenciones, tanto las sociales como las intervenciones hormonales, se están haciendo cada vez más temprano. Antes las intervenciones eran todas en adultos, había una serie de exigencias, mayoría de edad y otras, y hoy en día cada vez se han ido haciendo más tempranas. Y dentro de esta, la transición social en niños prepuberales y los tratamientos de supresión de pubertad en cuanto parte la pubertad y no en etapas más tardías de esta. Tenemos que recordar que en lo que es el desarrollo psicológico, tanto en la etapa preescolar, de los 2 a los 5 años, como en la etapa escolar, de 5 años y hasta el inicio de la pubertad, es una etapa en que las expresiones de género pueden ser exploratorias y por lo tanto la consolidación de lo que es la identidad de género final aún no está, y por lo tanto sabemos que intervenciones en estas etapas pueden tener algunas consecuencias. Durante la pubertad y la adolescencia, por efecto de las hormonas sexuales, van a aparecer los caracteres sexuales secundarios y aparecen desde el punto de vista de la psicología una serie de cambios que van a permitir a la persona, ¿no es cierto?, ir identificando su propia orientación sexual y su identidad de género.
Si miramos en lo que es el desarrollo cerebral para tratar de ver cómo pueden estar impactando una transición social temprana en el desarrollo de desarrollo psicosexual, vemos que las partes del cerebro que están involucradas, ¿no es cierto?, en lo que va a ser el día de mañana, tanto el lóbulo frontal, la zona hipotálamo hipoficiaria, donde se va a producir lo que es la secreción de las hormonas que van a tener que ver con el desarrollo puberal y también con respecto al desarrollo del sistema límbico. Al momento de nacer, los niños tienen alrededor de 100.000 millones de neuronas y las interconexiones en estas neuronas alcanzan solamente a un 10%. Posteriormente, durante la niñez, todos vemos cómo los niños van adquiriendo la autonomía motora. Empieza el niño, ¿no es cierto?, a ser capaz de caminar, correr, saltar, etcétera. Empieza a adquirir el lenguaje y empieza a tener una comprensión mayor del entorno. Esto se debe a la plasticidad cerebral, en que a través de dos procesos que son importantes. Uno es la mielinización, en que va a ir completando, ¿no es cierto?, la capacidad de los distintos axones de transmitir y a una mayor velocidad y con mayor eficiencia, y a un fenómeno que se llama la poda sináptica, en la cual el niño y el adolescente, y también en el adulto, vemos cómo, por ejemplo, las cosas que no son necesarias para la vida, uno no las va dejando. Esto es fácil de entender cuando uno dice, si yo quiero que mis hijos tengan facilidad para los idiomas, trato de incorporar los idiomas muy temprano, porque la plasticidad del cerebro en el niño es extremadamente alta y esta se va perdiendo en la medida que el niño va creciendo. Durante la adolescencia se agrega a este fenómeno, ¿no es cierto?, de la plasticidad, la secreción de las hormonas sexuales que van a participar en el desarrollo del sistema límbico, donde están albergadas las emociones y las gratificaciones. Sin embargo, en la adolescencia todavía la corteza prefrontal está inmadura y por lo tanto estas conductas que pueden tener los adolescentes no son adecuadamente frenadas por el lóbulo prefrontal. Acá tenemos cómo entre los 20 y los 25 años, ya con el desarrollo de la corteza prefrontal, tenemos que la persona es capaz de plantearse objetivos, planificar, organizar tiempo, ejecutar, inhibir conducta, evaluar y reajustar las medidas para finalmente poder tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una transición temprana? Por una parte, ya tempranamente en la niñez cambiamos el entorno y por lo tanto la comprensión del entorno se va a ver afectada. Y por otra parte, vamos a alterar esta poda sináptica toda vez que las experiencias que tiene el niño van a haber sido modificadas. Tenemos acá en esta diapositiva en que vemos que los pacientes que consultaban, los niños que consultaban por disforia de género, vemos cómo la gran mayoría durante su evolución finalmente se identificaban con su propio sexo biológico. En cambio, actualmente hay algunos trabajos que muestran, ¿no es cierto?, que los niños que transicionan tienen mayor incidencia de persistencia que cuando lo hacen en la adolescencia. Y que los niños que transicionan antes de los 6 años, detransicionan más que lo hacen después de los 6 años. De tal manera que la transición social es una intervención que modifica las experiencias de vida del niño, modifica el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral. La transición social precoz afirma un género etiquetando al niño, niña y adolescente sin que tengamos a esas alturas una identidad de género consolidada ni sepamos cómo va a evolucionar. El CIE-10, ¿no es cierto?, clasifica la incongruencia de género en adultos y adolescentes y separadamente también en otra categoría que es en niños. Sin embargo, en ambas categorías establece que las variantes de las conductas de género por sí solas no son la base para asignar el diagnóstico de incongruencia de género y en el niño tampoco. Quiero irme ahora a la supresión temprana de pubertad. El desarrollo sexual también es un proceso madurativo que también se inicia desde la vida intrauterina, en la cual vemos que tanto las gónadas
como los genitales internos y los genitales externos, dependiendo de aspectos cromosómicos, otros genes, hormonas, etcétera, van a ir definiendo, ¿no es cierto?, que la gónada se diferencie hacia testículo y ovario, que los genitales internos evolucionen y permitan un desarrollo en el varón del epidídimo, los vasos deferentes, y en la mujer la... Disculpe un segundo. ¿Cuál es el tiempo que estaba asignado por invitado? 10 minutos, lo que en general está pasado. Pero como hay 2 horas y son 2 invitados, a ellos se les puede hacer 1 hora con sus preguntas, pero ustedes deciden. 1 hora con las preguntas, por favor. No queda demasiado. Completa. Muchísimas gracias. Para ambos Entonces, ¿cómo? Importante dejar tiempo para que conteste el invitado. claro, ya Correcto. va a tener... Pero sería interesante Continúo, que ¿sí? continuara y después Entonces, al vamos a momento de nacer, tanto las gónadas como los genitales internos y los genitales externos no están totalmente maduros. Están en una etapa en la cual hay partes de su estructura que están maduras y es durante la pubertad, bajo el efecto de las hormonas sexuales, que van a completar su desarrollo. Al suprimir la pubertad, también suprimimos el desarrollo de las gónadas, es decir, el testículo que tiene las células de Leydig y las células de Sertoli funcionales, no va a permitir la maduración de las espermogonias. En los genitales internos, por ejemplo en la mujer, no se va a poder desarrollar si no están las hormonas sexuales femeninas, el útero va a quedar como un útero infantil y tampoco las otras estructuras. Y en los genitales externos, aquellas modificaciones que van a permitir el acto sexual y que permite la reproducción. Pero no solo afecta a la parte de los órganos sexuales. Se sabe que en la pubertad normal tenemos importantemente que es una de las etapas de mayor acreción de calcio al hueso. Si nosotros bloqueamos la pubertad, también vamos a tener, por falta de las hormonas sexuales, una disminución de la mineralización ósea. Hay estudios que demuestran que aunque después se inicie el tratamiento hormonal cruzado en personas trans, no se alcanza la mineralización ósea total. Con respecto al crecimiento, sabemos que durante la pubertad viene el estirón puberal, ¿no es cierto? Y que si nosotros lo bloqueamos, también vamos a estar alterando ese proceso, y hay trabajos como el que está señalado ahí de 2024, en que se muestra que los pacientes trans no alcanzan los pronósticos genéticos que tenían. Y finalmente, ¿no es cierto?, con lo que se refiere a la parte cerebral, que ya lo habíamos comentado. En cuanto al desempeño intelectual, la supresión de pubertad tampoco es inocua. Podemos ver acá en este estudio, que es de el año 2015, vemos cómo con un grupo control de varones versus trans, que van variando de masculino a femenino, hay una diferencia de coeficiente intelectual, 110 versus 94. En el caso de femenino a masculino, también hay una disminución, pero que no alcanza significancia. Y si vemos también en lo que es, ¿no es cierto?, la accuracy, que se refiere al porcentaje de éxito en responder una secuencia de unos score y trials, también hay diferencias significativas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que durante la infancia y la adolescencia, la gran plasticidad del cerebro, del desarrollo del cerebro, hace que sean periodos de una alta vulnerabilidad. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la transición social durante la infancia es una intervención que modifica el desarrollo cerebral con cambio en el proceso. Por otra parte, la maduración de los órganos sexuales, las gónadas, genitales internos y externos, se completa durante la pubertad. Los tratamientos de supresión de pubertad, desde Tanner 2, es decir, de cuando se inician los primeros cambios puberales, altera el proceso de maduración gonadal y el impacto sobre la fertilidad es desconocido. Esto no es menor, porque tal como hemos dicho, si es que partimos el tratamiento de supresión de pubertad cuando recién se inician los primeros signos, es posible que ese joven o esa joven finalmente no se identifique a sí misma como trans, y ya vamos a haber alterado su o fertilidad o desarrollo de sus órganos. Los tratamientos de supresión de pubertad durante la adolescencia impactan también en salud ósea, crecimiento y desarrollo funcional del cerebro, que no revierte con el tratamiento hormonal cruzado. Por lo tanto, tenemos que ser más cautos. Entonces, ¿qué debiera contener un lineamiento para el manejo
de niños, niñas y adolescentes con incongruencia de género o género no conforme, equipo multidisciplinario, descartar neurodivergencia y patología psiquiátrica, tratar las patologías asociadas, el acompañamiento psicológico exploratorio, no género afirmativo como lo hace el PAIG. Y las terapias hormonales debieran diferirse a etapas más adelantadas dentro de la pubertad para permitir que haya este desarrollo que hemos comentado. Algunas reflexiones, pocas. En Chile y el mundo había una gran división entre tanto en médicos, profesionales de salud, respecto de cómo debemos abordar el tema. Y a nivel de la sociedad civil genera muchas pasiones y polarización. La medicina en todas las áreas avanza apoyándose en la evidencia científica. Y la falta de evidencia científica respecto de los beneficios y riesgos a largo plazo de los tratamientos actuales, que lo encontramos en publicaciones y revisiones sistemáticas de Atlantis en el Johns Hopkins en Estados Unidos, NICE, que es del Reino Unido hace el año 2020, SBU, que es de Suecia, etcétera, hace necesario desarrollar, por un lado, más investigación y de calidad en el área, pero también conocer datos y estadísticas chilenas. En Chile no tenemos datos, y eso ha sido un tremendo problema para poder planificar políticas de salud. Finalmente, recordar que los padres, los médicos, los educadores y la sociedad toda debemos resguardar el derecho superior de los niños respetando su proceso de maduración psicosexual. Dejo ahí bibliografía que respalda mi presentación. Muchísimas gracias. Creo que la diputada Francesca Muñoz había pedido como primero la palabra, por favor. Apriételo fuerte. ¿Ah? A ver, pero sí se apagó esto. Acá, el otro. Ya. Bueno, saludar a todos los presentes, a nuestra invitada, muchas gracias por la información. Y bueno, valorar enormemente la presentación porque nos entregan mucha información que todavía estamos analizando, digiriendo, así que yo valoro enormemente todo lo que aquí usted nos ha planteado, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Y desde el área científica, desde el área médica, cierto que es fundamental en todo lo que se está planteando acá. Bueno, aquí hay varios puntos que yo quisiera tocar, pero voy a ir profundizando solamente en algunos, ya que a nivel internacional, ¿cierto? Bueno, el informe CAS y otros países han tomado con mucha cautela todo lo que son los tratamientos, ¿cierto? En niños y adolescentes, pero vemos que en nuestro país, lamentablemente, el PAIG se inicia desde los 3 años, lo cual es muy fuerte y muy complejo frente a la evidencia a nivel mundial que está ocurriendo, ¿cierto? Que le están poniendo el freno a todo lo que está ocurriendo respecto a la última evidencia científica. Acá, desde los 3 años, ¿cierto? Se inicia estos tratamientos desde el PAIG, donde no hay en el fondo no hay un apoyo psicológico a los niños que ingresan en todo este tratamiento, en este programa, perdón, pero siempre se nos ha dicho que el PAIG no incorpora, por ejemplo, tratamientos hormonales, sí, pero es el camino directo hacia la hormonización, eso ya está claro. Además, se nos ha dicho en innumerables ocasiones acá, que no contiene un enfoque, que el enfoque afirmativo no es, ¿cierto?, una tendencia a fortalecer, ¿cierto?, el cambio de género, pero la evidencia de todo el programa, lo que hemos visto, sí lo hace, porque tiene un trasfondo de enfoque afirmativo evidente, eso es así. Entonces, en primer lugar, me llama mucho la atención, ¿cierto?, cómo nuestro país ha sido tan irresponsable. Ese es uno de los puntos, cómo nuestro país ha sido, el Estado de Chile, tan irresponsable frente a la evidencia que estamos revisando acá, médica, científica, de haber incorporado a menores de 3 años en adelante, niños, a lo que es el PAIG, y también tenemos niños de 8 o 9 años que ya están en tratamientos hormonales. Y eso es los antecedentes que tenemos, y esa información se nos entregó. Lo otro, también que aquí la información que usted nos entrega es que la mayoría, ¿cierto?, a nivel mundial también son mujeres. Eso igual quería que nos pudiese profundizar por qué se da ese punto hacia allá, de que mayoritariamente mujeres, ¿cierto?, están entrando a cambio de género. Y lo otro, en el fondo, quisiera que nos profundizara también en el cambio de nombre social, y usted aquí ya lo dice, ¿cierto? Durante la infancia y adolescencia, en el resumen que nos entrega, la plasticidad del desarrollo cerebral hace que sean periodos de alta vulnerabilidad.
Entonces, la transición social durante la infancia es una intervención que modifica el desarrollo cerebral con cambios en el proceso de desarrollo psicosexual. Y esto es muy profundo y muy grave, porque acá esto se minimiza. Con el país, cuando nosotros hemos tenido aquí al ministro de Educación, ministro de Salud, a las autoridades de gobierno, este punto no se toma en cuenta, se deja de lado. Es como que prácticamente el niño que de 3 años que empieza a cambiarse el nombre, ¿cierto? Y empieza su inicio, ¿cierto?, de cambio social, se minimiza y queda de lado absolutamente. Y cuando la ciencia sí aquí nos dice que el niño entra en un proceso de alta vulnerabilidad y de cambios. Pero acá en el Estado de Chile eso se dejó fuera. Entonces lo encuentro extremadamente grave. Y aquí es donde yo quisiera profundizar en este punto, porque es el inicio de todo esto, ¿cierto? El cambio de nombre, entonces cambio de transición social durante la infancia. Gracias, presidente. Por favor. Respecto de la primera pregunta, con respecto... Está atendido, pero hay que apagar el audio. Ahora está prendido el medio. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo? Sí, sí, gracias. Con respecto a la primera pregunta que se refiere a por qué habrá aumentado tanto en las mujeres, hay varias teorías, pero la verdad las cosas es que nada se sabe bien. Por un lugar, el tema de la violencia hacia la mujer y probablemente el hecho de también el feminismo, el avance del feminismo en el mundo, ha influido en que desde pequeños, sobre todo en familias en que hay disfunción familiar, vayan sintiendo que la violencia de género puede ser como una respuesta en que la persona, la niña, no quiera ser niña, piense que siendo hombre se va a solucionar sus problemas de violencia hacia él, etcétera. No está claro todavía y yo creo que falta mucho porque estudiar Por favor. estudiar el cerebro humano es muy complejo, porque además en lo que se refiere a desarrollo psicosexual, todo lo que hay respecto de los estudios en animales no es extrapolable, porque la conducta sexual humana es mucho más compleja que lo que es la animal, que es más instintiva y refleja. Por lo tanto, yo creo que falta mucho estudiar en ese aspecto. Con respecto a la segunda que usted me pregunta, o afirmación, que era con respecto al tema de la plasticidad, eso sí se ha podido estudiar con las nuevas tecnologías, con las resonancias nucleares funcional, se llama, que son estudios que muestran cómo está la interconexión de las redes. Y eso es lo que se puede alterar. Cuando alguien se cambia de país, por ejemplo, y tiene que aprender un nuevo idioma, se ve cómo se producen esos cambios. Pero estas son tecnologías que son relativamente nuevas, que para poder finalmente atribuir 100%, ya sea para uno o para otro lado, cualquier cosa, se requieren poblaciones grandes. Yo creo que todavía falta conocer en ese aspecto, pero que existe la plasticidad, eso es algo que hoy en día no se duda. Muchas gracias. Para optimizar el tiempo, porque voy a entregar las palabras individualmente, 1 minuto de pregunta, 2 minutos de respuesta, ¿les parece? Para poder entrar lo más al fondo posible. No tiene pregunta, no, si tienen sus preguntas al tema. Es que en ese sentido la respuesta va a venir directo a la pregunta, se les va a responder siempre. No se disposición. Por favor. ¿De qué es lo que no está de acuerdo? Perdón. Para distribuir el tiempo, para que alcancen todos, si no, no alcance. No, requiere acuerdo de la comisión, entonces. Pero no es unánime, requiere acuerdo de la comisión, que es la mayoría de las personas, 2, 3, 4, Es que perfecto. Pero Ahora son 3, tengo que recordar lo siguiente. Yo dije 1 minuto, 2 minutos, son 3 minutos por diputado en razón de lo siguiente, porque hasta las 13:35 tenemos tiempo y tenemos 4 solicitudes de palabra. Entonces calculen. Es por eso, nada más. Bueno, pero son 3 minutos para la intervención de cada diputado. Incluyendo el tiempo de respuesta. No. Votemos. Votemos. Remitámonos al reglamento. No, el reglamento no nos señala nada, sino que lo que señala es que si necesitan algún acuerdo, lo tienen que tomar por mayoría de los miembros
que están presentes y que tienen derecho a votar. Porque no nos alcanza el tiempo, tenemos 20 minutos y tenemos 20 minutos. En total serían 3 de todas maneras. Porque tienes el tiempo de respuesta, está incluido. Es que ahí nos vamos a saltar y vamos a perder a algún parlamentario y no puede preguntar. Ya, entonces, Bueno, continuemos con esto, diputado Schalter, por favor. Claro, por favor. 3 minutos por diputado. Ya, muy breve, presidente. Creo que no sé. No, pero no me corten el tiempo. Sí. Adelante, por favor. Pero si fuera- Sí, pero 3 minutos. Bueno, eso fue lo que propuse. Estamos aceptando. Presidente, bueno, saludar por supuesto a la doctora que haya venido a dar su exposición. Yo creo que es bien importante, eso sí, doctora, que usted sepa que esta comisión investigadora, por supuesto, no va a zanjar la discusión médica a nivel mundial. Tarea por lo demás que es propia de la academia y de la ciencia. Yo creo que es interesante, obviamente, escrutar cada una de las cosas que usted ha dicho, desde quienes vienen, porque no le diré a usted una cosa muy nueva cuando digo que hay algunos estudios que están muy tensionados de acuerdo de las universidades que las propician y aquellos que los pagan, cuál es la metodología que se emplea y, por último, los resultados que ofrece. Lo que sí me parece interesante, presidente, es que al menos con un mínimo de desapasionamiento, porque tal como ha dicho la doctora, estos son debates que generan efectivamente pasiones, polarización, conflicto, porque obviamente tocan temas complejos. Al menos concédanos que hay argumentos suficientes para creer que en estos temas hay dudas razonables. Y por lo tanto es interesante mirar, y eso creo, presidente, que valdría la pena que la Secretaría nos permita pedirle a la Biblioteca del Congreso un estudio de cómo actúa la legislación frente a dudas razonables en materia científica. Porque es interesante, porque aquí da la sensación que a veces se pretende legislar, se pretenden implementar políticas públicas, se pretenden dar acciones gubernamentales sobre la base que aquí hubiera certezas. Y la verdad es que al menos yo la conclusión a la que estoy llegando es que hay dudas. Y normalmente lo que sugiere la política pública en caso de duda es la abstención. O al menos la diversidad de proyectos. Entonces, eso me parece a mí que es interesante porque al final yo tengo claro que en esta comisión habemos algunos que creen o se orientan a creer una determinada posición, otros que más bien se orientan a creer otra, pero aquí no estamos para zanjar discusiones científicas ni académicas, estamos para saber qué hacer como legisladores y como políticos frente a materias donde hay dudas razonables. Y por eso creo que es interesante, porque tal como lo dijo en su minuto la subsecretaria de Salud Pública, acá se ha creado una comisión donde se pretenden dar lineamientos. Y por lo tanto aquí, lo que sería interesante, porque nuestra comisión, uno de sus capítulos va a ser hacer un diagnóstico de esto, es si podemos configurar o no, tanto en materia de transición social como en transición hormonal, dudas razonables. Y a mí me da la impresión, y por eso le agradezco, doctora, que su exposición ha sido bastante interesante para al menos sentar dudas razonables respecto a cuestiones que a veces se afirman con mucha certeza. Gracias, presidente. Por favor. Solo comentar que cuando uno mira los países que han cambiado su estrategia, son países que fueron pioneros en los tratamientos de las personas trans, con clínicas de género, etcétera. De tal manera que yo creo que uno tiene que también revisar la experiencia de esos otros países y también conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en nuestro país para poder ajustar las políticas. Esa parte es la de ustedes. La parte nuestra es mejorar los estudios, porque a uno le sorprende que habiendo, ¿no es cierto?, ya desde el año 80, cuando en Holanda partieron con los tratamientos hormonales más temprano, tantos años no haya estudios de calidad. Eso es lo que yo creo que ha enturbiado, ¿no es cierto?, el conocimiento para poder hacer, legislar y hacer cosas bien. Colega Schneider. Muchas gracias, presidente. Sí, quería hacer varias preguntas. La primera, o en realidad dos preguntas principalmente. La primera respecto a la respuesta que la doctora, por su intermedio presidente, daba a la diputada Muñoz cuando se señalaba que el avance del feminismo y la violencia contra las mujeres podría ser una explicación para el aumento de transiciones de género de niña a niño, por ponerlo en esos términos. ¿Esa teoría es de elaboración propia? ¿Tiene algún respaldo? ¿Es de alguien? ¿O es una respuesta, digamos, elaborada en este momento para esta comisión? Porque me parece un tanto fantasiosa.
creo yo, sobre todo porque el feminismo no diría yo que es una cuestión hegemónica en la cultura. Me parece interesante el efecto de la violencia de género en disuadir de ser mujer. Creo que es una afirmación un tanto audaz. Entonces, eso me gustaría preguntarle primero. Y en segundo lugar, a propósito de su ejercicio de la profesión como endocrinóloga pediatra, ¿cuántas variaciones de esa plasticidad neuronal ha visto en los niños que usted ha frenado su pubertad? Pensando en los niños que tienen pubertad precoz. ¿Cuál es la evidencia de que aquella población cisgénero, con alteraciones de la plasticidad neuronal, o sea, cuál es la evidencia en el fondo en torno a esa población cisgénero con alteraciones de la plasticidad neuronal y por qué sería diferente en la población trans? ¿Cuál sería la diferencia ahí cuando se está aplicando el mismo tratamiento de bloqueo puberal, en el fondo? Eso me gustaría preguntarle y solamente detenerme, a propósito que me queda un poco de tiempo, en algo que señaló por su intermedio presidente la diputada Muñoz al principio de su intervención, cuando señalaba que se está hormonando a niños de 3 años. Eso ha sido una cuestión que se ha desmentido una y otra vez en esta comisión y quizás no fue así como lo dijo, pero me agradaría que no lo haya dicho así y que sea un consenso en esta comisión que eso es una mentira rotunda, que no hay hormonación a niños y niñas de 3 años y esperaría que todas y todos aquí, quienes tenemos un cargo público, honremos la verdad y no sigamos difundiendo esas mentiras que creo que lo único que hacen es generar miedo y dañar este debate. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, por favor. Respecto de la primera pregunta, sí se sabe, y en el artículo que yo cito en la bibliografía respecto de las experiencias adversas, se sabe que sí modifican la plasticidad. Ahora, respecto de si son esas las explicaciones, la verdad es que yo no encontré estudios que busqué, pero sí son de presentaciones que se han hecho en algunos congresos, conversatorios, etcétera. De tal manera que la evidencia es que experiencias adversas de sufrir la violencia de otros sí puede modificar el desarrollo psicosexual. ¿No qué? No hay estudio. No lo sé, no encontré yo, por lo menos de esa parte, pero sí de experiencias adversas. Con respecto a su consulta de la pubertad precoz, yo le agradezco porque cuando uno utiliza análogos del HRH para suprimir la pubertad en una pubertad precoz, lo que estamos haciendo es evitar una maduración antes del tiempo que corresponde, un cierre cartílago de crecimiento antes del tiempo que corresponde, un cambio desde el punto de vista de la maduración cerebral antes del periodo normal de tratamiento, de desarrollo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es bloqueamos, ¿no es cierto?, una pubertad que no debiera estar en una etapa en que esos procesos no corresponde que ocurran. Una vez que llegan a la edad de pubertad, generalmente en las niñas, por ejemplo, uno mantiene el tratamiento hasta alrededor de los 11 años nomás, y en los varones se mantiene hasta alrededor de los 12 años, se retira el medicamento, de tal manera que viene el proceso pubertad y por lo tanto van a tener el pic de acreción ósea en el hueso, van a tener el estirón puberal y no se van a producir las consecuencias de lo que se hace acá, y de hecho, todos sabemos que los medicamentos, los análogos del HRH, los que suprimen pubertad, están autorizados para hacer en el tratamiento de la pubertad precoz y en algunos otros cánceres porque cáncer es hormonodependiente. Pero en el caso de los niños con incongruencia de género, lo que se hace es al revés. En el proceso de pubertad normal se frena. Y una vez que se frena muy temprano, tenemos el problema que uno no puede tener hipogonádico sin hormona a un niño por 3, 4, 5 años, porque evidentemente que eso sí va a afectar más aún. Entonces ahí eso es una de las razones por las cuales a los 2 años, o dependiendo de la edad de la persona, tendrán que iniciar tratamiento hormonal cruzado. Entonces, justamente en la pubertad precoz no se dan estas alteraciones por eso. Y no me acuerdo qué más. Muchas gracias. Diputada Concha, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ser bien breve. Agradecer a a nuestra expositora también por venir, ¿cierto?, a exponer esta comisión desde el conocimiento también de los estudios, de la ciencia, que también es muy, muy importante para nosotros. Yo quisiera primero consultar si usted considera que
solo sé que hoy día, bueno, lo mencioné en alguna parte de la exposición, necesario como endocrinóloga, ¿cierto? Solamente un enfoque que es el transafirmativo como lo es el PAIC, digamos. Si es necesario poder expandirlo, yo creo que sí, pero no sé, usted nos puede explicar eso y además si usted ha realizado desde su profesión, ¿cierto? O ha utilizado inhibidores de la pubertad, hormonización cruzada y cuáles serían, mencioné algunas, pero profundizar quizás en las consecuencias secundarias que tiene esto al utilizar esto inhibidor de pubertad en los niños o jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Y por último, desde su experiencia también como diabetóloga, si es que es efectivo que estas terapias de hormonas feminizantes aumentan el riesgo justamente de tener la posibilidad de sufrir diabetes, ¿cierto? Que es la que es más común, pero porque finalmente lo que uno ve que acá ingresan personas a un tratamiento sanos, pero con este tratamiento, ¿cierto?, de hormonización, terminan con enfermedades de base y otras cosas. Eso también sería importante que desde su experiencia y de su profesión también nos pudiese explicar. Muchas gracias. Por favor. Con respecto al país, el país declara explícitamente que va a ser una intervención género afirmativa. También la subsecretaria, cuando se dijo que se iba a formar esta comisión, ella dijo que el gobierno iba a seguir con su estrategia género afirmativa. De tal manera que yo creo que el país, aparte del problema que hizo una definición en un momento y lo expandió a niños de 3 años, en los cuales es absolutamente inadecuado intentar afirmar un género que todavía se está formando. Lo que hay que dejar es que el niño tenga su propio proceso de maduración psicosexual, sin orientarlo hacia uno ni hacia otro lado, sino que dejarlo que explore y se va a definir, va a tener su tiempo de definición. Así que el país tiene otros problemas también, y que es la estructura que se realizó, en la cual se excluye absolutamente lo que es la derivación para evaluación psicológica y psiquiátrica. El psicólogo efectivamente hace en una intervención una cantidad de cosas que van más que nada destinadas a la cosa social, no con respecto a efectivamente si hay o no otras alteraciones, depresión, etcétera, etcétera. Y con respecto y el otro es que las estimaciones de los números del país a mí me parece que son muy inadecuadas porque se basan en datos de adultos. Y tal como dijimos, esto ha cambiado mucho. Los adultos hoy día trans no pasaron por estos tratamientos en edades pediátricas. Y sí que si ingresaron a 1.900 niños en un año, sería muy interesante que esas estadísticas sí las conociéramos, de ver cuál ha sido la evolución en el tiempo. Y finalmente, con respecto a los efectos adversos, yo no me quise referir a los efectos adversos que ya son absolutamente consensuados y que la misma UAB los ha publicado, que se refiere al riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer de mama, riesgo de disfunción hepática severa y las enfermedades metabólicas, dentro de las cuales la diabetes efectivamente sí es una de las enfermedades. Y eso está absolutamente documentado. Muchas gracias. Creo que me tocaba a mí, después el diputado Schubert. Una consulta muy rápida. ¿Usted considera que los estudios en que se basan estos programas estatales tienen suficiente respaldo científico? Primera pregunta. Y segunda pregunta. El PAIC, si se aplica a tan tempranas edades, entonces tengo que entender que tiene un impacto de la mano de lo que es el enfoque afirmativo en el desarrollo cerebral de los menores, con lo cual se podría estar induciendo a los menores a reafirmarse en esta situación. ¿Podría esto, en otros países donde ya se ha producido, explicar en parte el aumento del número de pacientes? Muchísimas gracias. Con respecto a la primera pregunta, el respaldo científico es extremadamente pobre y de mala calidad. Existen dos grandes instituciones que han sido como las madres para todas las guías clínicas, que son la World Professional Association of Health in Trans, los WAP, y la Endocrine Society. Sin embargo, cuando uno mira los trabajos en los que se basa, son todos trabajos que tienen N muy pequeños, con seguimientos a muy corto plazo. Lo que hay en niños y en la evolución a largo plazo es muy poco y de muy mala calidad, con fallas metodológicas importantes. Y con respecto a lo que usted me pregunta, con respecto al país, yo creo que efectivamente una
transición social temprana impacta en el desarrollo cerebral del niño, en muchos aspectos. Y en lo que es el desarrollo y la evolución psicosexual, sí, y que puede incidir, yo creo que sí, porque justamente cuando uno mira cuáles son los hechos que determinaron este incremento tan importante en esos países, efectivamente ya eran pacientes que habían sido intervenidos tempranamente en su vida. Muchísimas gracias, diputado Schubert. Muchas gracias, presidente. Bueno, algunas preguntas ya fueron hechas, así que la verdad que me las ahorro. Bueno, usted habló de daño importante en materia ósea, cardíaca, habló incluso que afectaba la capacidad intelectual, y habló de 110 de IQ a 94, me parece que dijo, ¿no? En el caso de los hombres. Eso no por lo menos yo no lo había escuchado aquí. Y eso, bueno, son datos muy relevantes, y también lo que acaba usted de señalar de las enfermedades y las otras enfermedades de base que quedaban producto de la hormonización. Usted dijo que los inhibidores puberales y las hormonas cruzadas afectan al desarrollo puberal. Aquí lo que se ha dicho, y si lo puede usted explicar, se ha dicho que esto es totalmente reversible, que yo puedo cortar el tratamiento en cualquier momento y naturalmente la hormona natural vuelve a secretarse y volvemos al estadio anterior. Eso yo lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre? Y es la pregunta que yo le hice a las autoridades y que no contestaron. Una de las muchas preguntas que no contestaron fue, ¿qué ocurre si a esa persona inicia tempranamente con los bloqueadores, luego con las hormonas cruzadas, transcurre su adolescencia en esta condición y luego, por ejemplo, como han habido casos, de hecho, una de las personas que vino aquí por Zoom a testificar esta comisión señaló aquello, ya de adulto o de joven adulto, corta con las hormonas, ya su desarrollo puberal no estuvo. Y eso, si usted lo puede explicar un poquito más claro, ¿qué implica? O sea, claro, naturalmente vuelve su hormona, pero vuelve a los 27 años, cuando ya pasó la pubertad. ¿Qué efecto tiene eso? Y por último, ¿qué valor le da a usted científico? ¿Qué peso tiene el informe CAS, que también ha sido duramente cuestionado? Y otros lo defienden mucho. Entonces, ¿usted qué valor le da, dada la escasa evidencia científica que hay? Pero este informe entiendo que es más contundente, pero ¿qué opinión tiene usted de eso? Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Con respecto a la reversibilidad, es una falacia decir que cuando uno suprime la pubertad y por un tiempo prolongado, al retirar los medicamentos, y más aún si se ha agregado la hormonización cruzada, va a ser reversible 100%. Eso no es verdad. Y por lo tanto, y de hecho hoy en día todos los, los consentimientos exigen explicar a los pacientes cuáles son los posibles efectos adversos a largo plazo, dentro de los que se incluyen, ¿no es cierto?, los problemas de fertilidad, los problemas óseos y recientemente incluso hasta problemas de incontinencia urinaria y otras cosas. De tal manera, síntomas menopáusicos muy tempranos y todas las alteraciones metabólicas que están descritas. De tal manera que pensar que es irreversible no es real. Y el tema de la fertilidad, hay muy pocos estudios y estudios muy pequeños. Por lo tanto, llama la atención que no se hayan preocupado de ese aspecto, sobre todo en los detransicionadores. Desgraciadamente, las personas que detransicionan están muy abandonadas y no se han hecho estudios para ver cuáles son esos efectos. Con respecto al valor del informe CAS, el informe CAS es una revisión, el encargo fue evaluar cómo se estaba haciendo la atención en el Reino Unido. Y para poder entender esto, tiene dos partes. Una, que son 6 revisiones sistemáticas. ¿Qué son las revisiones sistemáticas? Se encarga a metodólogos, esto no lo hacen personas que trabajan en medicina en género, sino que habitualmente son médicos dedicados a metodología, y hacen revisiones para ver todos los trabajos publicados respecto de un tema. Entonces, acá hay 6 revisiones sistemáticas. Calidad de las guías clínicas, transición, suicidabilidad o trastornos mentales, de salud mental, supresión de pubertad, tratamiento hormonal cruzado, y se me escapa uno en este momento. Los ingleses siempre han sido lo más minuciosos con sus revisiones sistemáticas. Y cuando uno mira la revisión, viene descrito todos los pasos, la metodología utilizada fue la correcta, le usaron agridós en algunos, etcétera. O sea, está todo muy bien hecho. Y cuando los metodólogos lo revisan, dicen, estas revisiones sistemáticas son de muy buena calidad. Pero además el informe CAS, para poder entender cómo era el estudio, entrevistó a médicos, personal de salud, hasta personal de aseo que trabaja en las clínicas que tenían, eran 2 clínicas que se dedicaban a género,
familiares, familia nuclear, familia extensiva, profesores, o sea, hizo una tremenda evaluación. De tal manera que yo pienso, y justamente eso es una de las cosas que se está haciendo hoy en día en la sociedad endocrino, que es hacer una nueva revisión sistemática actualizada ahora al año 2024 para ver si esto ha cambiado o no. Se agradece y estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Doctora Palacio, doctora Ugarte, disculpe. Agradecerle por la información que nos ha puesto a disposición. Si los colegas todavía tienen preguntas que hacer, seguramente pueden dirigirse también directamente a usted. La Secretaría tendrá probablemente también esa información. Muchísimas gracias y nos toca entonces.